Hola, buenas noches. A mí me corresponde el país de Congo. Sus primeros habitantes fueron denominados tribus pigmeas, las cuales fueron reemplazadas por las naciones bantúes, que tuvieron un periodo del 2000 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Dentro de este periodo hubieron grandes migraciones sudanesas y de pueblos ubicados al este de África. En el siglo V se crea su primera como tal ciudad, la cual tiene su área es de 200 kilómetros cuadrados y es conocida como Pemba, que se va a convertir en la base del reino de Luba. El reino de Luba es conocido por su red comercial primitiva, la cual comercializa minerales y agricultura. Ya en la época medieval, en el siglo XV, se crea lo que es el reino o imperio del Congo, en el cual se abre otro tipo de canal de comercialización, que es la comercialización de esclavos, en la cual son provenientes de la isla de Zimbar, y estos son comercializados por algunos países de Europa, del Medio Oriente y los reinos de Arabia, y son dirigidos por árabes. Ya en 1870 y 1920 empieza lo que es la colonización europea. Entonces el rey de Bélgica quiere apropiarse después de este reino, entonces provoca como una disputa entre los países de Europa para ver quién lo coloniza. Después de esto se genera la conferencia de Berlín de 1885, en la cual queda con carta blanca la conquista de este país, y con esto se creó el Estado Libre del Congo, que fue dirigido por él. Empieza a hacer un primer proyecto, que es la construcción de un tren entre la costa atlántica y la ciudad de Leopoldville, la cual las ganancias se las queda él con sus socios, afectando la economía del país. Aparte de esto, creó la Force Publique, que es un ejército que protegía la colonia y aterrorizaba a la población. Tenían unos sometimientos que eran cortando los labios de forma de deserción, y esto se vio por Edmund de Nemours y por el patriota irlandés Roger Casmette. Esto también fue escrito, hicieron una novela de esto que le hizo el británico Joseph Conrad, que fue denominada, pues su nombre es El corazón de las tinieblas, y habla acerca de la brutalidad y la vida de este país, o sea, en este lugar. Después de esto, el parlamento belga se vuelve en una colonia que se le llamó Congo belga. Esta perduró hasta el siglo XX, donde durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas civiles del Congo fueron enviadas a combatir al frente italiano, los cuales ganaron porque son grandes guerreros o peleadores, y tuvieron varias victorias. También en ese mismo periodo las reservas de uranio de Katanga fueron extraídas y utilizadas para para confeccionar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En la parte política, en las Naciones Unidas, en 1959 se realizaron las primeras elecciones libres. En estas ganó el partido Movimiento Nacional Congolés, que estaba dirigido por el líder Patrick Lumumba. En 1960 y 1965 empieza su crisis política, en la cual Patrick Lumumba fue designado primer ministro y Joseph Kasavubu fue electo presidente del parlamento. La independencia fue concedida por la metrópolis el 30 de julio de 1960. Después de esta fecha, de las provincias de Katanga, el ejército de la nueva nación no estaban como tal conformes con esto, así que siguieron con sus caminos, hicieron como tipo de guerrillas, en las cuales ya estaban dos, la Force Publique y los ejércitos de la independencia. Después de esto, Lumumba
huye del país. Bueno, Lumumba es condenado y encarcelado, lo cual pide ayuda de países, el apoyo estadounidense, pero ni siquiera fue recibido por el presidente de los Estados Unidos. Así que a él lo matan. ¿Por qué lo matan? Porque él no estaba de acuerdo con lo que quería hacer el presidente Joseph Kasavubu, que era el sometimiento a las personas y las muertes de varias de ellas, porque estaban en una dictadura y quería que todo se hiciera al modo de él, que se hicieran al modo de él, y estaba empobreciendo demasiado el país. Después de esto, en 1965 y 1967, Mobutu dirigió uno de los más brutales y largos periodos de guerra, en el cual esto fue durante el periodo de la Guerra Fría y también fue una dictadura con la Guerra Civil de 1967 al 2003. En estos periodos tuvieron grandes guerras, en la cual la primera guerra civil que tuvieron fue el genocidio ruandés, que tuvo grandes consecuencias en el país. Significó la llegada de miles de refugiados e intentó como tal que intentaran aplastarlos, a matarlos por las guerrillas de Kabila. En estos también trataron de entrar las guerrillas de Guevara, pero no tuvieron éxito, ya que pues había gran cantidad de otro tipo de guerrillas que buscaban no buscaban la liberación del país, sino su sometimiento. En la Segunda Guerra del Congo, esta fue denominada la Guerra Mundial Africana, ya que en esta estuvieron involucrados más de 9 países, en los cuales fueron Zimbabue, Angola, Namibia, Chad, Sudán, Libia y demás países, en los cuales hubieron como 4 guerras internas dentro de la guerra, que fueron las fuerzas de Hutu y sus aliados, las fuerzas Tutsi y algunos de los aliados, las fuerzas ugandesas y sus aliados, las fuerzas de Kinshasa y los aliados. En todos estos grandes conflictos, después de todo esto se creó como un tipo de equilibrio entre ellos, en los cuales se hicieron el acuerdo de Sun City, el acuerdo Petronia y el acuerdo de Luanda. Estos 3 acuerdos se buscaron para la paz del país, y aparte de esto empezó después de la muerte del presidente Joseph Kabila, del presidente Laurent Desire Kabila, quedó su hijo Joseph Kabila, el cual hasta el año pasado estaba gobernando y este año no se postuló para las elecciones. Se deduce que no se postuló, ya que se ha robado grandes riquezas de este país y ha afectado también económicamente, ya que ellos tenían como un tipo de mina, la cual se ha visto gravemente afectado, porque el 80% de esas ganancias son para el país y el 80% de las ganancias solamente se ve el 40%. Las otras se las ha quedado, se supone, que el presidente. Gracias.